Damos gracias a Dios porque nos concede un día más de vida. Por su gracia vamos a comenzar la cuarta clase del taller de formación de líderes. Vamos a ver un índice de lo que hemos visto, un resumen de la clase anterior y un nuevo tema en este taller de formación de líderes. Antes invoquemos la gracia y la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que nos ilumine y pueda darnos voluntad y gracia de poder llevar a práctica esta enseñanza. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Digamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Espíritu del Señor nos dé su luz, su gracia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad y que podamos nosotros realizar tu obra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Comenzamos nuestra clase pidiendo a Dios que esta sabiduría de Dios llene a nuestros corazones, nos haga crecer en su amor y en su bondad. El contenido de nuestro taller está en primero conocer y tener la luz de Dios, el don del discernimiento. Inciso A, un hombre sin discernimiento pues es un desastre. Una comunidad sin discernimiento pues no lleva a nada, más bien a un caos. Inciso C, un líder sin discernimiento pues destruye la comunidad y se destruye a sí mismo. Por eso hay que pedir y vivir conforme el don del discernimiento, para poder conocer el plan de Dios. Ahora bien, número 2, ¿cómo conocer el plan de Dios? Inciso A, escudriñando las Escrituras. Inciso A, Dios y el hombre trabajan juntos. Dios habla, pero el hombre tiene que responder al llamado de Dios. Inciso B, Dios llama a quien Él quiere. Y Dios llama precisamente para podernos capacitar a hacer su obra. Es decir, Dios no elige a los capacitados, sino al que llama lo capacita para realizar su plan. Inciso C, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Inciso D, Dios actúa de forma ordinaria y de forma extraordinaria. Es decir, Dios no está encajonado, sino hace y realiza su obra conforme sea necesario. Inciso E, Dios actúa siempre como mejor conviene. Es decir, Dios no está encasillado. Dios no tiene que así hizo, así lo va a hacer. No, Dios va cambiando y va realizando el plan conforme a las necesidades. Ahora bien, no solamente falta o es necesario escudriñar la Escritura, falta hacer y tener una vida de oración, de contemplación sobre la revelación de Dios. Un líder, un pastor sin oración, sin contemplación, no hace el plan de Dios. Inciso C, se necesita pureza de corazón para ver a Dios y escuchar a los hermanos. Sin estas condiciones no podríamos nosotros realmente realizar el plan de Dios. Número 3. Vimos que el plan de Dios es edificar una iglesia santa y feliz. Pero para edificar una iglesia, para tener una construcción, pues se necesita el arquitecto. Es como una analogía a lo que vamos viendo, lo que vimos en la clase anterior. Se necesitan los planos. Dios es el que diseña la construcción. Se necesita ver cuáles son los cimientos de esa obra en la roca y luego edificar sobre los cimientos que son los profetas y los apóstoles. Inciso E, ¿quién es la piedra fundamental o la piedra angular? Inciso F, ¿quiénes son las piedras y el cimiento? Nosotros somos las piedras vivas en esa construcción. Esa construcción de la iglesia tiene que tener dos ventanas, tiene que ser una iglesia evangelizada y evangelizadora. Inciso H, la puerta tiene que estar abierta, siempre abierta. El techo tiene que ser de dos aguas.
fue lo que vimos. Y luego esa construcción debe tener una chimenea. Y luego tiene que tener las 4 paredes, de tal manera que la construcción sea sólida y firme, pero también que sea completa. Entramos a esta materia en el plan que vamos a ver ahora. Número 2, ya no solamente la luz de Dios, sino la sabiduría de Cristo. Primero, ¿cómo lo hizo el Hijo de Dios? Segundo, ¿cómo lo hicieron los apóstoles? Tercero, ¿cómo ha sucedido en la iglesia? En esta cuarta clase solamente vamos a ver el primer punto. Inciso A, ¿cómo lo hizo el Hijo de Dios? Mediante su encarnación, mediante su ministerio y mediante 3 montañas, formando discípulos, pastores y maestros. Ya lo habíamos dicho, que el taller no es solamente para que nosotros seamos líderes, sino para que nosotros formemos pastores, formemos líderes, formemos maestros, como lo hizo Jesús. Entremos pues en materia y recordamos pues que el plan de Dios es formar una iglesia santa y feliz. Dios quiere una iglesia santa y feliz al servicio del reino. El Señor no soñó con hacer de la humanidad un club, una cooperativa de trabajo o una sociedad de personas buenas. No. Su objetivo fue crear una comunidad santa y feliz. Ser santos no es un lujo ni es un privilegio. Ser santos es la vocación de cada cristiano. Dios quiere que irradiemos su santidad porque Él es santo, por lo tanto quiere que seamos santos. Una persona sola nunca podrá cumplir el plan de Dios porque Él no pretende que seamos muchos individuos aislados unos de otros, sino que seamos una comunidad que refleje la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es comunión y por lo tanto, para vivir en Dios y estar en Dios necesitamos tener la comunidad de santos y la comunidad en Dios. Los seguidores de Jesús han pasado de las tinieblas a la luz y su estilo de vida glorifica al Padre que está en los cielos. Por otro lado, no se trata de una santidad que se logre por el esfuerzo personal, ni menos por el cumplimiento de una ley, sino que al estar unidos a la vida verdadera, compartiremos la misma confianza del mismo Dios, y esa misma enseñanza del mismo Dios podremos nosotros llevarla a los demás. Para tener los sentimientos de Cristo y valores de Cristo, nosotros tenemos que entender que, en otras palabras, ser santos es como actuar como Jesús, pensar como Jesús, vivir como Él murió y vivió. Y así como estamos llamados a ser santos, nuestra primera vocación es ser felices, tanto en este mundo como en el otro. No porque estemos vacunados contra la enfermedad o inmunizados contra el sufrimiento, sino porque en medio de ellos, en medio del dolor y del sufrimiento, podemos tener la esperanza que la meta del cristiano no es la cruz, sino el triunfo de la resurrección. ¿Hay acaso hombres y mujeres más felices que Francisco de Asís o Santa Clara? ¿Hay sonrisas más bellas que la de la Madre Teresa de Calcuta? ¿O hay miradas más transparentes y penetrantes como la del Padre Pío? Podríamos seguir así mencionando la vida de los santos, que es un gozo y alegría. Si pudiéramos sintetizar en pocas palabras el plan de Dios, sería edificar una iglesia santa y feliz para instaurar el reino de Dios en este mundo. Hasta aquí fue lo que vimos. Ahora vamos a ver cómo podemos realizar este plan de Dios. El líder necesita de la luz de Dios para conocer su plan, pero esto no basta, ya que es necesario encontrar la estrategia para realizarlo. Para ello es preciso la sabiduría de Cristo Jesús. De poco serviría pintar un ideal si no sabemos alcanzarlo. El don de sabiduría radica en la capacidad de descubrir cómo dar los pasos que nos conducen a seguir el objetivo que perseguimos. Abraham conocía el plan de Dios, una descendencia tan numerosa como las estrellas del firmamento. Sin embargo, se equivocó, pues se unió con su esclava Agar y tuvo un hijo que no era de la promesa. También Moisés, por su parte, pensaba librar a sus hermanos, pero de otra manera, no como se le reveló en la zarza ardiente.
concluimos, no basta conocer qué quiere Dios, sino hay que saber cómo lo quiere. Y para saber cómo lo quiere, no lo estamos solos, sino cómo lo hizo el Hijo de Dios. Nosotros no andamos a ciegas. Tenemos un guía que no solo conoce el camino, sino que Él mismo es el camino y se identifica con la sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría de Dios para los llamados, ya sean judíos y sean griegos, es el mismo. Por lo tanto, si queremos colaborar en el plan de la salvación, debemos volver los ojos a Jesús para aprender cómo lo llevó a cabo Él, cómo debemos llevarlo nosotros a cabo. Entonces vamos a ver que Él lo llevó a cabo mediante su encarnación. La sabiduría divina se manifiesta en la encarnación de su Hijo, el cual, siendo de condición divina, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y así, por el aspecto, siendo reconocido como hombre, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nos trajo la salvación, nos dice el apóstol San Pablo en los Hebreos 4:7. Fíjense bien, hace 2000 años, la palabra se hizo carne en las entrañas de María de Nazaret. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Lo enseña San Pablo en Gálatas 4:4. Por lo tanto, participó y compartió los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias, los triunfos y fracasos de la humanidad. Dios quiso vivir como un hombre para que nosotros aprendiéramos a vivir como Él. Desde entonces, esta es la fuente de la sabiduría. Encarnarse en la realidad y en la historia de los hombres y mujeres que peregrinamos rumbo a la tierra prometida. Si la barca de Pedro siempre ha sido zarandeada por las tempestades, de ninguna manera estamos ahora viviendo los tiempos más tranquilos de la historia de la Iglesia. Al contrario, la situación de la Iglesia ahora, en este momento, en este tiempo, es grave. La mayor parte de los bautizados no conocen a Cristo de manera personal y no han experimentado su salvación. Si en el principio de la vida de la Iglesia solo se bautizaba a los convertidos, hoy los papeles se han invertido. Tenemos que evangelizar a los bautizados, es decir, a los que están bautizados que no han tenido encuentro con Cristo, hay que evangelizarlos para que se encuentren con Él. Vuelvo a repetir, en el principio de la Iglesia, a los que se convertían, a los que se encontraban con Cristo, a los que aceptaban la vida con Cristo y los que vivían con Cristo se bautizaban. Ahora a los bautizados hay que llevarlos al encuentro con Cristo. Veamos todavía algunas cosas que sufre actualmente la Iglesia. Algunos seminarios actualmente se sufre de vocaciones. No hay vocaciones, no hay quien quiera ir al seminario. La división de la Iglesia cristiana es una contradicción del Evangelio. Iglesias se cierran, recintos sagrados se transforman en salas de arte o de restaurante. Se cuestiona la vida religiosa, es decir, no se quiere aceptar. Muchos sacerdotes y pastores viven instalados en privilegios de lujo medievales, ajenos a lo que Dios pide y exige, a lo que la Iglesia necesita y a lo que el mundo pide de ellos. Y tal vez lo más grave es que la Iglesia ya no es sal de la tierra y luz del mundo. La Iglesia ahora, en vez de ser levadura que fermenta la masa, los cristianos y los valores mundanos se han infiltrado dentro de la misma Iglesia, mientras que el relativismo carcome la fe. Hasta se buscan soluciones en problemas de la Iglesia y de la evangelización, en ideologías extrañas y simplemente contrarias al Evangelio. Y así en estas situaciones es donde urge encontrar la salvación de Jesús, o mejor dicho, encontrar a Jesús, que es la salvación. Él vino a traer vida, no teorías ni teologías extrañas. Luego he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No he venido a condenar al mundo, he venido a traer vida y que la vida sea en abundancia. Lo podemos confirmar en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Y así, todo lo realizó conviviendo con nosotros. Y el Verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Vino a enseñarnos a vivir en libertad, en paz y en armonía, no solo con discursos, sino con su propia vida. Sus discursos explicaban su vida y sus obras. Él nunca dio una verdadera teoría o un consejo que antes él no lo hubiera vivido de manera plena. Por eso afirmaba: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29. La primera pregunta que se le hizo a Jesús fue: Maestro, ¿dónde vives? No se le pidió un currículum vitae, no se le investigó qué enseñaste, en dónde aprendiste, en qué universidad estudiaste, qué títulos tienes, qué libros has escrito. No, nada de eso. Él es el único maestro que educa para experimentar la gloriosa libertad de los hijos de Dios en esta tierra. Puesto que estuvo viviendo con nosotros, nos mostró cómo vivir como Él. Por eso, si alguno pretende enseñar cómo vivir la nueva vida junto a Jesús, no lo va a lograr llamando por teléfono o por WhatsApp o escribiendo cartas o documentos. Se debe hacer al modo de Jesús, saliendo a las plazas, al campo, al monte, a las calles, a las casas. El Papa actual, el Papa Francisco, nos invita a tener una iglesia en salida. Es necesario bajar y llegar a nuestros hermanos, encarnarse en su realidad concreta, compartiendo los gozos y esperanzas de la humanidad, encarnándose en la historia de los hombres y mujeres, tanto en el ámbito político, económico y cultural, para llevar allí el mensaje de Jesús, para implantar a Jesús en sus vidas, puesto que Él es la salvación. La sabiduría de Cristo tenemos el ejemplo, en que vivía lo que predicaba, por eso gozaba de autoridad. Si el Hijo de Dios así lo hizo, y Él es el camino, no hay mejor manera de realizar el plan de Dios que encarnándose en la historia, en la casa, en la familia y en los demás. Fíjense bien, Moisés no fue capaz de liberar a sus hermanos hasta que caminó con ellos, compartiendo esperanzas y problemas. Solo así fue como Dios se le había revelado y lo pudo conducir a la tierra prometida. Ahora bien, la segunda enseñanza y sabiduría de Cristo es que lo hagamos como Él lo hizo en su ministerio. La forma como Jesús realizó su ministerio iniciada en Galilea y culminada en Jerusalén, es un modelo pastoral para todos nosotros. Ahí está reflejada su sabiduría. Este ministerio está sintetizado en los siguientes puntos, como lo proclamó en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, para predicar la liberación de los cautivos, para recuperar la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para anunciar un año de gracia del Señor. Lo podemos confirmar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Jesús pasó haciendo el bien, anunciando el reino de Dios, o sea, revelando el plan de Dios en este mundo, pero al mismo tiempo iniciándolo para que se pudiera extender en el tiempo, y hasta hoy lo predica con hechos y con palabras en la iglesia y en aquellos que son fieles a su espíritu y a su vocación. Con hechos salvíficos como son las curaciones, los milagros, de manera especial la liberación de los endemoniados, para manifestar que el reino de Dios ya está en medio de nosotros y nosotros tenemos que continuarlo, porque así lo ha dedicado a la iglesia, es la vocación de la iglesia, con palabras, con discursos y parábolas que revelen el misterio de su reino. Su palabra gozaba de autoridad porque vivía lo que predicaba y no era como los escribas y fariseos que proclamaban una cosa pero actuaban de otra forma. Moisés nunca pronunció discurso alguno sobre la libertad, simplemente liberó al pueblo porque así se lo pidió Dios. Un político es bueno si pronuncia bellos discursos, pero es mejor el líder que libera. Es mejor el pastor
que cambia la vida del hombre porque la encuentra con una vida nueva que es la de Jesús, lo libera. Inciso C. La sabiduría de Dios nos la enseña a través de la presencia en 3 montañas. La sabiduría de Jesús la podríamos sintetizar con lo que aconteció cuando subió a 3 montañas de Palestina en diferentes ocasiones, cada una de ellas de mucha importancia. La primera montaña fue en el monte Tabor, donde se escucha una declaración pública del amor de Dios que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo". Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 5. Es decir, si nosotros no tenemos una subida al Tabor, es decir, si nosotros no escuchamos la voz del Padre que nos dice te amo, que reconozcamos que el Padre es amor y que me ama, cuando nosotros apliquemos esa palabra del Evangelio, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, y lo sintamos nosotros como presencia para nosotros, solo quien ha vivido una experiencia personal del amor de Dios es capaz de entregarse y colaborar en su plan de salvación. Si nosotros, como dijéramos, no hemos tenido la experiencia de ese amor de Dios, no podremos ser pastores ni líderes. Segundo es el monte Calvario. Hasta después y solo después de haber experimentado el amor de Dios, el buen pastor entrega su sangre voluntariamente por sus ovejas, ofreciendo la prueba máxima del amor, la vida por los que ama. Así también nosotros estamos llamados a ofrendarnos por los demás. Solo quien se siente amado con Jesús en el monte Tabor es capaz de entregar su vida por quien lo ama. Fíjense, Moisés, habiendo sido llamado por Dios en la zarza ardiente, enfrenta retos y supera el paso por el Mar Rojo en el camino hacia la tierra que se le había prometido. Es decir, después de haber sido llamado y después de experimentar las pruebas en el amor y por lo tanto capaz de llevar todo hasta alcanzar la gloria con el Padre. San Pablo no entregó su vida por una doctrina, ni siquiera por la fe, sino por aquel que lo había seducido en el camino de Damasco, que lo había amado y se había entregado por él, como él mismo lo expresa en Gálatas 2, versículo 20. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Nosotros tenemos que poder y tener que decir como San Pablo, igual que San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y aunque el presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Ningún mártir cristiano muere por una doctrina o una verdad dogmática. Nadie le entrega su vida en santidad por sí mismo, sino todos ofrendan su vida por la fe en aquel que nos ha amado antes. De la manera que lo del Tabor, este es mi muy amado, se realiza cuando nosotros servimos y entregamos por aquel que me ha amado. El tercer monte de los Olivos. 40 días después de su muerte y de la resurrección, Jesús asciende al cielo, donde es glorificado y constituido Señor y Mesías, que bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Nosotros también, después del Calvario, estamos llamados a ser glorificados en Cristo Jesús y convertirnos en mensajeros del Espíritu que renueve la faz de la tierra. No se puede subir al Calvario si antes no se ha escalado el monte Tabor. Es decir, la meta final de la vida cristiana no es el Calvario, no es el Gólgota, sino la glorificación de quien ha muerto en Cristo Jesús. Moisés pide a Dios que le muestre sus caminos para que así pueda conducir a su pueblo a la tierra prometida. Nosotros también tenemos que fijarnos hacia dónde vamos y por quién nos consagramos y por quién servimos y para la gloria de quién vamos, para que nosotros participemos también de su gloria. Y por último, ya lo habíamos dicho desde las primeras clases del taller de formación de líderes,
No es para formarse solamente cada quien o ser buen líder, sino para formar líderes, pastores y maestros. Y esa es la enseñanza de Jesús, la sabiduría de Jesús. Formó discípulos. La mayor preocupación de Jesús durante los 3 años de su ministerio no fue atender a las multitudes, sino formar discípulos, formar a los 12, para que fueran capaces de continuar su misión salvífica en este mundo. Jesús dice en su oración sacerdotal: yo por ellos me consagro, para que ellos sean consagrados en verdad. Ellos fueron su prioridad y por eso cuando caminaba con ellos les decía que no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Y esa es la sabiduría de Dios, ese es como lo hizo Jesús. Nosotros también tenemos que formar a los pastores, formar a los cristianos, formar a los líderes como Jesús lo hizo. Jesús escogió para sí una docena de hombres sencillos y hasta ignorantes, que de ningún nombre eran grandes políticos o de grandes negocios. En ese caso hubiera seleccionado para su empresa a alguien que tuviera poder y gobierno, pero eran sencillos y a ellos les consagró noche y día. Creyó en ellos y los capacitó para continuar su obra en este mundo. La opción preferencial de Jesús fue para formar discípulos que fueran como Él. Bástele al discípulo ser como su maestro, Mateo 10:25, para que luego hicieran y enseñaran lo mismo que Él. Id pues y enseñad a todas las naciones, a todas las gentes, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, misión que recibimos todos por el bautismo, y deber que tenemos nosotros de ir y enseñar a todas las gentes, y bautizándolas, llenándolas del Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que ellos también continúen la obra de Jesús. Formar discípulos que fueran como Él, santos. Él que tuviera sus mismos sentimientos y criterios. Si un discípulo actúa como su maestro, es porque antes reproduce en su interior la imagen de su maestro. Formar pastores, aunque al principio Jesús le dijo a Simón: no temas, en adelante vas a ser pastor de hombres. Lucas 5, capítulo 5, versículo 16. Al final le confió apacentar sus ovejas y corderos de su rebaño. Apacienta mis corderos. Juan 21:15. Nosotros también, al recibir el Espíritu de Dios y al querer ser pastores y líderes, recibimos la misma misión. Apacienta a mis corderos. Un pastor vive y convive con el rebaño. Los guía a los prados frescos de hierba. Conoce a cada oveja por su nombre, es decir, su historia, sus heridas, sus ilusiones, sus carismas, sus limitaciones. No se aprovecha del rebaño, al contrario, lo defiende de las bestias salvajes, hasta el punto de dar su vida por ella. Por lo tanto, hermanos, hace falta ese tipo de discípulos pastores que se identifiquen con el perfil de Jesús Maestro y buen pastor. No necesitamos grandes oradores que prediquen con gran elocuencia, sino personas que demuestren con su vida que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y que el amor de Dios nos mueve y nos motiva para que nosotros llamemos a los demás a experimentar ese amor de Dios. Pero la iglesia, más que siempre, ahora sufre un problema pastoral. No sufre un problema dogmático ni moral. La solución del problema pastoral son los pastores. Los que hoy necesita el rebaño son auténticos pastores que sean imagen y semejanza de Jesús, el buen pastor. Gente que, habiendo experimentado el amor de Dios, llena y con conciencia de su amor, ame a los demás y dé también a los demás frutos de santidad y frutos de amor. Uno de los mayores desvíos de la iglesia es que la hemos convertido en un centro de información, más que de deformación. Muchos predicadores parecen más una fuente de conocimientos en vez de ser como padres
que enseñan a sus hijos cómo vivir la vida diaria. Piensan que tienen que pasar los exámenes para llegar a ser pastores. Simón Pedro reprobó 3 veces aquella noche en el palacio del sumo sacerdote. Pocos días después, en la ribera del mar de Tiberíades, Jesús no le hizo un examen de teología o de moral para ver si estaba preparado para apacentar ovejas y corderos. Simplemente le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 y 17. A nosotros también Jesús nos pregunta: ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Jesús, para cumplir su misión, la misión que el Padre le había confiado, formó discípulos y capacitó pastores y maestros que extendieron el reino por todas partes en el tiempo. Es el gran mandamiento de Dios: ir y enseñar a toda la gente. Por eso, al final de su ministerio, le dijo a sus discípulos, a sus amigos y a nosotros: como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esa es nuestra misión: ir y evangelizar, ir y anunciar, porque así como mi Padre me envió, así los envío yo, y hemos de recibir el Espíritu de Dios que tenemos por el bautismo y los sacramentos. La gran misión de Jesús de hacer discípulos a todas las gentes se ha convertido en la gran omisión, pues no hemos hecho caso del gran mandamiento: ir y evangelizar hasta el último rincón de la tierra, porque le hemos dado prioridad a otras cosas. Moisés cumplió con la estrategia y el itinerario que Dios le había trazado. Llevó al pueblo al monte Sinaí, donde se realizó la grande alianza con Dios. Esta es nuestra misión. Esta es la misión de todo pastor, de todo líder. Nosotros debemos de caminar con Él, con el Señor, y debemos de saber esforzarnos en permanecer unidos con Él. Les doy una palabra sobre la plantita que ustedes han visto durante este tiempo en este taller. Es una hiedra. Una hiedra, ¿qué es la hiedra? La hiedra es aquella que nos hace participar de la vida en Dios y con nosotros mismos. Si nos damos cuenta, la hiedra es una planta que toma sus nutrientes del suelo y crece hacia arriba tanto como se le permite el espacio disponible. En este crecimiento le salen pequeños tallos con los que se sujeta fuertemente a la pared o a una guía que la sostiene y le da su rigidez, de manera que no cae ni se dobla. De manera que la hiedra que tenemos ahí no es un adorno. Tiene que ser el estilo de un pastor, crecer hacia arriba, vamos hacia arriba, pero fundamentados en la raíz de abajo, que es la que alimenta la palabra de Dios, la vida de Dios, pero enraizados, como lo hace la hiedra, alimentados por la palabra de Dios y crecer en la fe buscando siempre los valores del reino, la justicia, el amor, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Su soporte lo tiene la Iglesia, de la que recibe los sacramentos como signos eficaces de la gracia y de la vida de Dios, y que nos asegura la salvación eterna, que no nos hace caer ni doblar. Toda la vida cristiana está orientada al cielo, como la planta misma que se orienta hacia el cielo. Por lo tanto, fíjense bien, los pastores, los ministros, tenemos que ser santos, tenemos que ser fruto de invernaderos de santidad. Los nuevos líderes, los nuevos pastores llenos del Espíritu Santo, brotan y crecen como lo hace la hiedra, y dejan de ser simplemente un adorno, sino principio de vida eterna y cumplidores de la misión que Dios nos da: llevar vida a los demás, ir hacia la vida eterna, hacia la Pascua, hacia la glorificación con Cristo. Que así sea en nuestra vida. Esta es nuestra confianza, esta es nuestra fe, y hacia eso estamos llamados. Caminemos pues en la vida y en la presencia de Dios, para que caminando con Él podamos participar de la gloria y del gozo con Él.
En el Señor hemos visto hasta este momento la sabiduría de Cristo. Después vamos a ver la sabiduría como lo hicieron los apóstoles y cómo lo hace la iglesia. Que el Señor entonces nos ayude para que nosotros caminando con toda esta enseñanza, que no es de ahorita, no es de este taller, no es de este curso, sino de toda la historia de la iglesia y de la salvación de todos los hombres, seamos hombres de fe y hombres de acción, hombres de verdad. Vamos a dar gracias a Dios, a la Santísima Virgen María, la invocamos con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los libre de todo mal. Amén.